primera tarea, ¿no es cierto? Para hoy. Había que ver el etnógrafo, que es un documental, y teníamos que comenzar la tarea para hoy. Por un lado, tenían que subir al aula virtual. ¿Lo subieron? ¿Cómo le resultó esa actividad? Interesante, ¿no pudieron subirla, eso? Sí, pudimos. Felicitaciones entonces. Ustedes son mucho más inteligentes que yo, eso me gusta. No, profe, nuestro grupo no pudo subirlo todavía. Recién nos apareció la manito. Como recién les pareció una manito. Wow, bien. En realidad, Nora, hay solo un trabajo enviado. Así que no sé quién habrá enviado, pero hay uno solo. ¿Tuvieron que explicar para la suba de la actividad o cuál fue el inconveniente? Profesora, nosotros tuvimos inconveniente para subir el trabajo. Nos figuraba que ya había otros trabajos subidos. ¿Cómo? No se entendió. Claro, cuando quisimos subir el trabajo nos decía entrega ya hecha y nos figuraba el trabajo de otro compañero. Nosotros también apareció esa misma manera. Profe, yo envié y me mandaron un correo aceptándome de que ya fue enviado el trabajo. Había que subir en el espacio del aula, digamos, ¿no? Del aula virtual. Profe, Sí. ¿había que ir haciendo y subiendo trabajo o porque yo no leí la fecha de entrega? Bueno, la fecha de entrega era para hoy, ¿no es cierto? Para hoy tenían que hacer la tarea. Ya estaba hecha la tarea, yo les habilité un espacio en el aula virtual para que lo suban, mirarlo antes de la clase. Esta tarea no está realizada, digamos. Entonces vamos a trabajar ahora. Hoy es la segunda clase de la materia Antropología y Cuidado. La primera unidad, que es Antropología General. Vimos la clase pasada Antropología y la diversidad humana y las ramas de la antropología. Entonces, ahora vamos a trabajar sobre el método etnográfico y las técnicas de investigación. A modo de introducción, para entender, antes de dar una clase teórica, tenían que ver el etnógrafo, ¿sí? Este documental que de alguna manera refleja este trabajo con la forma que trabajan los antropólogos. Ahora sí pueden ir habilitando el micrófono, pero solo de la persona que va a hablar, por favor, ¿se entiende? Si hay un micrófono abierto que está haciendo un poco de ruido, y pueden verificar sus micrófonos. Solamente va a poder aquel que va a hablar. De eso se trata. Yo les dije, hoy esta clase era la participación de ustedes, iba a estar dando riqueza. Hablé 2 horas la clase pasada y ahora la participación era del estudiantado. Les escucho. La primera
pregunta de esta consigna era poder describir o sintetizar de alguna manera de qué se trata el documental. ¿Vieron o no vieron? Vamos a comenzar por ahí. Sí, lo vimos, profesora. Sí, lo vimos, profe. Bueno, el que vio, en pocas palabras, ¿puede explicar cuál es el tema que trata? ¿No entendieron? Se trata de cómo un antropólogo se incorpora digamos, a un grupo de personas, a una comunidad extraña y trata de vivir como ellos, trata de vivir sus costumbres, el antropólogo lo que hace es comentar todo lo que vivió, lo que pensó y ¿Están de acuerdo con esa posición de que el documental... yo vi la película y se trataba de un antropólogo inglés llamado John Palmer que decidió venir a la Argentina en el año 1974. Por un año iba a venir a viajar para hacer su residencia. Él quería completar su tesis de antropólogo. Y fue ahí la primera vez que conoció a la comunidad Wichi en Chaco. Entonces se vio fascinado porque la cultura, sus costumbres y sus hábitos eran totalmente distintos a lo que él conocía. Se quedó a vivir ahí con la comunidad Wichi, se casó con una mujer Wichi y tuvo hijos, adoptando como la cultura del otro como parte de su cultura. También todo lo que él estudió lo utilizó para poder defender también a la cultura Wichi, ya que en un momento de la película se ve como una empresa petrolera trata de invadir las tierras de la comunidad Wichi, y él trata de realizar una denuncia saliendo a favor de la comunidad Wichi. Y lo que no muestra es la diversidad de la cultura Wichi, como que tenemos que respetar la cultura del otro, no porque vamos sea a dejar diferente. ¿De qué se...? Sí. Acá era consigno describir brevemente de qué se trata, ¿sí? Sí. También agrega una parte muy importante que es lo que nos llama la atención, por lo menos a mí, en la parte de la cultura, la relación, ¿no? La mujer cuando tiene su primera menstruación puede tener un contacto con permiso del padre, del cual también tuvieron conflictos legales. ¿Eso se trata el documental? No, también. ¿Cómo? No. Yo, ¿por qué les vuelvo a insistir la pregunta? Quiero que comprendan, esta asignatura tiene varios objetivos, entre ellos poder analizar críticamente la realidad social. Entonces, cuando nosotros vamos a pasar a la siguiente pregunta, si nosotros podemos este documental de alguna manera nos permite observar una situación muy diferente a la de nuestra vida cotidiana, se enlaza totalmente con, digamos, la metodología que utiliza la antropología, que es lo que nosotros queremos indagar y saber de qué se trata. Y por otro lado, poder empezar a cuestionar, explicar, sintetizar, describir. ¿Se entiende? Entonces, la primera, si pueden, en pocas palabras, describir brevemente de qué se trata, cuál es el central, que ustedes lo pusieran en pocas palabras. ¿Quieren hacer ahora? Tomen un tablón, un papel y escriban
en una oración de qué se trata y compartimos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer más sencillo. Y vamos a pasar a la siguiente. Piensen que le tienen que contar al compañero que no vio de qué se trata. ¿Listo? Más que nada, por ahí, ver cómo él utiliza sus estudios para integrarse en la comunidad. ¿Usted no está escuchando? Sí, le estoy escuchando. ¿Quién está hablando? Que no le estoy viendo. A ver, pasa que recién estoy entendiendo, esto me cuesta un poquito. Perdón, ¿Tiene? No hay problema, de eso se trata. Esa es la ventaja de que ahora estemos interactuando. Si ustedes solo tenían que entender, digamos, yo quiero de que estas cosas aprovechemos el espacio para discutir, ¿no? Si no se entendió la consigna, volver a rehacerla, poder sintetizar, entender qué sentido tiene esta consigna con la materia y con la currícula. Primero. Entonces, si alguien hizo, me gustaría que comparta ahora. Profe, pido palabra. ¿Sí? Para mí, pues, o sea, entiendo como que se trata de un antropólogo que se insertó en esa comunidad, en una comunidad diferente, tratando todo el tiempo de solucionar los conflictos que tiene esa comunidad, utilizando un tipo de antropología, creo, no sé. Porque como que, o sea, todo el tiempo está insertado en los problemas que tiene esa comunidad, o sea, tratando de solucionar. Y bueno, y de eso se trata como casi todo la película. La persona que estuvo detenida por el delito ese y por los problemas en las tierras que tenían también. Bien, después vamos a entrar en los detalles y cuáles serían las ramas. ¿Bien? Sí, pero más que nada puede ser que tratando de solucionar los problemas dentro de esa comunidad, puede ser. Profe, Que se trata de eso. Le escucho un poco más algún tipo de respuestas que ustedes den y después... yo creo que por ahí el documental lo que quiere demostrar es cómo el antropólogo tuvo que adaptarse a la comunidad mediante métodos para que la comunidad se pueda abrir hacia él. Más que nada, sintetizado, digamos. Está bien. Están haciendo aportes que van completando una idea, ¿sí? Profe, yo creo que el documental también nos muestra algo de lo que es la realidad de la vida de esas personas, porque aunque sea de años anteriores, pero está pasando, o sea, están perdiendo su territorio, tienen problemas legales por su cultura, y eso lo vemos día a día, porque yo creo que en todas las ciudades, no solo en Posadas, también hay el tema de los indígenas que están por la ciudad vendiendo sus artesanías y todo, y ya no están más en su hábitat donde siempre estaban antiguamente.
Bien. Señora, acá escribieron en el chat que en realidad tiene que ver con lo que vienen hablando. Bueno, Diana dice que el documental trata de la comunidad wichí y un marginamiento social. Mayra lo que habla es que, bueno, John Palmer inició un estudio sobre la comunidad wichí integrándose a esta hasta unirse con una mujer de la etnia y forma una familia. Bueno, ahí es en la cual se encuentra emergido. Estela, el documental trata de cómo es la vida de la comunidad wichí relatada por John Palmer. Allí cuenta cómo se formó la comunidad Lapacho Mocho y de las injusticias que sufren los pobladores. También habla cómo él llegó a la comunidad y se observa la familia que formó con una joven wichí. Esos son los que escribieron acá en el chat. Bueno, gracias por los aportes. Esa es otra forma de participación si tienen dificultades con el micrófono para que sea más ordenado y poder sintetizar. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Profe, Ten en cuenta que acá no van a poner, no tienen nota desaprobada. ¿Sí? ¿se escucha, profe? Un temor para participar. Sí, se escucha. Sí, profe, también lo que vimos que esta persona, John Palmer, el material que nos dio para leer, pude entender que él ya forma una parte esencial de la tribu, porque en los materiales que nos dio para leer podemos encontrar que un etnógrafo puede formar una parte letrada. Por ejemplo, ya que el tema de las denuncias y la parte de leer documentos, algunas personas no creo que no tenían estudio, que no sabían leer. Y lo que hacía John Palmer era, por ejemplo, ya que decía que hay que formar una parte esencial, una parte activa de esa tribu, él hacía desde esa parte, estando activamente presenciando el tema de lo legal por lo que estaba transcurriendo. Tratar de explicar los documentos que recibía de estas personas y se los traducía a ellos. Y eso tiene que ver con una de las últimas preguntas también, y una de las características del método, ahora después seguro lo van a ir respondiendo, que tiene que ver con la participación del investigador o de la persona dentro del espacio, es lo que vos planteás. Bueno, acá siguen escribiendo, traten de que no sea tan largo, así lo podemos resumir. Bueno, Federico, habló de esto otra vez, volvemos a repetir por ahí lo mismo, el ingreso, voy a ir viendo lo que se repite, no lo vuelvo a mencionar. El estudio, la cultura wichí de John Palmer, y cómo se fue involucrando con el objeto de estudio. En realidad ahí no sé cuál sería el objeto, o cuál crees vos, Federico, que es el objeto de estudio de él, porque es como una pregunta. Bueno, Romina escribe un montón acá, por eso lo voy a leer todo, es muy largo, Romina. La idea es que sea corta, así podemos escucharnos entre todos. Bueno, acá cuenta toda la historia, cómo llegó, ustedes lo pueden leer igual. Sí, no. También, profe, Es bastante largo. Sí. también lo que estuvo bueno de ver es que como una persona, como hizo John Palmer, pudo adaptarse a la cultura de otras personas, porque hay muchas personas que no logran eso, ¿viste? De adaptarse a otra comunidad, a otras costumbres, que es lo que muchas veces hace falta. Dejar todo lo que, o sea, no renunciar a sus culturas y no dejar de lado lo que era la vida de él antes antes de meterse en la comunidad, pero poder implementar esa cultura que tiene más con la cultura de la comunidad wichí. Bien, eso lo vamos a ver después en la siguiente unidad, todo lo que tenga que ver con cultura,
pero sí es interesante para que lo vayan viendo y después probablemente vamos a volver al video cuando hablemos de los conceptos específicos, esto de darse cuenta de que, o de adaptación de diferentes culturas, cuando viene de otra, bueno, tiene diferentes nombres que después vamos a ir definiendo en la próxima unidad. Pero está interesante que lo puedan ir reconociendo dentro del video, ¿sí? Bueno, muchas gracias por los aportes. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que tenía que ver cuáles son los aportes o qué creen ustedes, porque acá estamos haciendo una aproximación, un ingreso a la asignatura, a la enfermería. Luego de mirar, ¿qué creen que le puede aportar? Que no No se escucha. ¿Quién está hablando? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Puedes repetir? ¿Cuáles son los aportes que tiene este documental para la disciplina enfermería? Vuelvo acá. Profe, Sí, ¿me escucha? te escucho. Para mí, uno de los aportes principales que encuentro en la película es el tema de mantener sus costumbres, o sea, su forma de vida, porque en relación a lo que es la costumbre de una persona en salud, que uno viene con un estudio, ellos se manejan diferente en lo que es, por ejemplo, la alimentación, el cuidado paliativo. Entonces, creo que eso es importante y se ve en la película. El trato en los niños, en la salud de las embarazadas, los ancianos. Gracias, Antonella. ¿Alguien más? Bueno, acá José también plantea esta cuestión de la incorporación de los métodos naturistas, él lo pone en métodos naturalistas y los cuidados transculturales que reconocen en el video, en base a lo que las personas dicen, piensan y manifiestan. Ahí hay ejemplos también claros, supongo que después lo van a plantear en relación al cuidado de la salud, por ejemplo, cuando hablan de los métodos tradicionales para poder tratar o cuidar la salud. Bueno, profe, hay otro aporte que ellos hacen con el tema cuando mencionan que fallece uno de ellos y habla de espíritus. Pero acá no piensen en cuáles son los aportes que ellos hacen. ¿Cuál es el aporte del documental a la disciplina? Profe, según... ¿Entienden? Sí, profe, según lo Que que... después vamos a ver esta otra en la siguiente. Discúlpame, Luciana, termino de explicar esto. Acá estamos dando dos cosas y de eso se trata. A veces alumnos no desaprueban porque no saben, sino que no pueden explicar en el contexto apropiado lo que se le pregunta. Entonces, entender las consignas también y poder tener una mirada crítica. Acá se le pregunta, analice sobre los aportes para la enfermería. Sería para la disciplina enfermería del documental, ¿no es cierto? Después vamos a hablar sobre la diversidad humana en el siguiente y ahí, Antonella, va a estar bueno que vos cuentes qué es lo que estuviste viendo, que ya algunas cosas la planteaste. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. ¿Alguien más puede plantear qué encontró como un aporte? O se miraban y decían, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy estudiando? Yo también había entendido la consigna, o sea, los aportes para la enfermería. Puse que tenía mucha relación con la teoría de Leninger, con la teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados, en cuanto a los cuidados culturales que esta teórica plantea. Y
le busqué la relación, tratar de dar los cuidados que sean acordes, razonables, digamos, a cada cultura, a cada persona y según su cultura. Bien, ¿alguien más? Bueno, acá creo que la gran mayoría está enfocando hacia eso. Karen habla del respeto de la cultura de cada persona. Lilian también podemos tomar como aporte las enseñanzas de una mirada cultural para poder entender a dicho grupo y sus creencias. En la película también relaciona del pueblo sus creencias, y no solo sociales, sino también espirituales, religiosas, creencias en los chamanes, grupos, a través de, bueno, eso después lo vamos a ver en el próximo punto. Bien. Acá, sí, siguen ahí. Si quieren pueden hablar también, chicos, así como escriben por ahí para no escuchar todo el tiempo, también pueden hablar. Es interesante cómo empiezan a entender la lógica de poder mirar críticamente, a veces leer críticamente, en este caso mirar un documental, y las preguntas son orientadoras para ver qué es lo que se pretende que aporte, ya sea a una disciplina, a una asignatura. Nosotros hicimos un poco más amplio a la enfermería y no a la antropología desde la carrera de enfermería, porque está íntimamente en relación con la siguiente, pero ahí está una cuestión, enseguida aparece muy bien cuando plantean que está muy en relación a la teoría de Leninger, de los cuidados, pero enseguida aparece el dar cuidados acordes. Acá tenemos que marcar una diferencia muy importante que yo les aclaré en la clase pasada, que el modelo biomédico nos muestra cómo nosotros tenemos que actuar, nos da protocolos, nos dice cómo lavarse las manos, cuáles son los principios, cómo hacer, cómo intervenir en el mundo social. La antropología nos está mostrando otra cosa, nos está intentando dar herramientas para poder acceder al mundo de los sentidos, de la comprensión, de la diversidad que existe. Entonces, salirnos de estos esquemas protocolizados, rígidos, donde tenemos que hacer de determinada manera las cosas, a comprender que el mundo social es muy diverso. Más allá de que hablábamos de que el objeto se trasladó al tema de la desigualdad, que es profundamente desigual, ¿no? Entonces, en relación a esto, la primera pregunta era cuál es, digamos, o cómo voy a definir de qué se trata este documental. Podrían también haberlo definido, que muestra el objeto de la antropología en cuanto a cómo aquello que es la desigualdad social, ¿no? La asimetría que hay, lo muestra desde, y sin dramatizar, porque justamente no es ficción, es un documental. Entonces, John Parker, desde sus herramientas disciplinares, que es la etnografía, accede al mundo de los sentidos para mostrar la vida cotidiana de ese grupo de personas, de una comunidad wichí, más allá de que después él se transforma, y está bueno que alguien rescató del activismo social que aparece. Eso siempre algunos dicen que es un riesgo de los antropólogos que se comprometen mucho con el trabajo de campo, que se transforman en activistas sociales, digamos. Para otros no, está bien porque es parte de la naturaleza mostrar, y no solamente ayudar a comprender a los otros que no conocen esa realidad social, sino también hacer algo para ayudar a transformar esa realidad social. ¿Entiendes? Señora, disculpa que te interrumpa. Algunos alumnos quieren ingresar. No sé si se les puede habilitar. El tema es que no hay más
¿No hay nadie? No, por más que yo ponga admitir todo, ya no hay posibilidad de... Ahí están entrando, ahí entró 88, 92, ahí. Y a mí me figura 100. No. 97 está. Yo por lo menos veo 97. Ahora aumentó. Ahí ingresaron 10. Bueno, acá a mí me figura 100 participantes. Entonces, retomo y estamos por esto no es un trabajo lineal, van a decir estamos en la pregunta número 2 y vamos a pasar a la 3, pero ir comprendiendo cómo se van enlazando estas cuestiones y por qué vamos buscando diferentes puntos de análisis y que un ejercicio, y no siempre queda tan explicitado, es de que ustedes puedan desarrollar el pensamiento crítico de mirar la realidad social, de verla como un todo, que es lo que hace la antropología, y cada una de las ramas después se especifica en una de ellas. En la pregunta número 3, así ya entramos a esa diversidad. ¿Cuáles son esas dimensiones de la cultura? Porque todos plantearon, se ocupa de la cultura. Y fíjense que nosotros todavía no dimos, está en la siguiente unidad. Pero es un tema, ya está, se da por sentado que se sabe, obvio tuvieron una asignatura que es cultura y cuidado, ¿no? Entonces pudieron desarrollar conceptos relacionados a ello y saben, digamos, hay preconceptos antes de desarrollar la asignatura y nos permiten poder empezar a analizar esto que está mostrado, representado, esa realidad realmente muy diferente de la nuestra, pero que pertenece, son contemporáneos, por más que haya sido un poco viejo, digamos, el documental, esa comunidad sigue existiendo, son contemporáneos nuestros, vivimos, ¿no?, en el mismo tiempo, en el mismo momento, tenemos estilos, formas de vivir diferentes, condicionantes sociales distintos. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? A ver si pudieron recuperar el documental. Nora, acá consultan si pueden grabar la clase ellos, porque no se puede ver la clase anterior grabada que está subida en el aula. No sé cuál fue la dificultad. Yo intenté ingresar y tampoco pude ver en el link de la clase anterior grabada. Yo descargué, probé, hice todo el ejercicio y perfectamente se puede ver. Entonces, probablemente yo no la pude ver. Inclusive el avance. Conté el resto. Como... Profe, yo tampoco no pude ver en la clase pasada. Pude ver, no me habilitaba para ver el video grabado. Sí, pero una autorización. Profe, a mí me pide permiso. Me pide permiso de la que mandó el video. Tiene que aceptar el permiso, o sea, el correo que nosotros le enviamos, usted tiene que aceptar para que nosotros veamos el video. Bueno, voy a probar después, ahora no puedo porque estoy con la computadora, pero no vi tampoco que haya un permiso, no vi que haya... O de último, profe, puede ¿Se genera automáticamente? ¿Cómo? De último puede subir los PowerPoint nomás. Es que no tiene sentido, para esto ustedes los textos los leen, las cosas, tienen que mirarlo, digamos, la idea era que, si no, subirlo, sí, las diapositivas, voy a probar subir solo el audio, ¿de acuerdo? Claro, mejor que porque les digo para que no se preocupen de ocuparse de
de grabar. Puede ser cuando una persona, por ejemplo, está enferma y no quiere seguir el tratamiento. ¿Para qué es eso? ¿El ejemplo de qué? Ten en cuenta de cerrar los micrófonos cuando porque sé que están en las casas y tienen otras libertades para la comunicación. Entonces, vuelvo a la pregunta número 3. Creo que ya le aclaré con respecto a... Voy a intentar ver dónde está el problema de que no pueden verlo, no en este momento, sino cuando lo terminemos la clase, pero posteriormente les voy a subir el audio, ¿de acuerdo? Porque tengo las dos opciones, me queda grabado como audio solamente o como video. Entonces, la pregunta 3 era reflexiones sobre la diversidad humana expuesta en el documental, ¿no? Y recupere las dimensiones culturales manifestadas. ¿Qué dimensiones aparecen? Algo que es muy importante que solo los humanos hacemos. El documental abajo. Profe, yo puse las dimensiones que se pueden ver son física, intelectual, espiritual, emocional y cultural. La física por la forma de vestir, la intelectual por el poco estudio que tiene la comunidad, espiritual, jóvenes que creen en los espíritus auxiliares que lo atacan, cultural, por la niña que pasa a ser adulta. Perdón, me perdí. La niña que pasa a ser adulta luego de su primera menstruación, y emocional al ver cómo los niños con lo poco que tienen son felices y comparten entre ellos. Ese es mi punto de vista. Ajá. No sé si está bien. De eso se trata, que ustedes lo expresen, y bueno, ahora vamos a ir profundizando y eso también en la siguiente se va a retomar. Sí, te escucho. Bueno, ya que tomaste esto, les voy a recordar que antropología física van a tener que tener en cuenta de qué se trata, porque entonces ahí se van a dar cuenta que justamente la vestimenta, por más que se materializa en la ropa, el tipo de ropa que usan no es una dimensión desde la antropología como un elemento físico, ¿se entiende? Cuando hablamos de dimensiones de la diversidad humana, nos vamos a hablar desde ese contexto. Está subido material para que ustedes completen también qué es la antropología física o biológica. Profesora, disculpe, ¿puede ser que las dimensiones físicas tengan algo que ver con el rasgo de la persona? Sí, perfecto. Puede ser como un ejemplo, digamos. Sí. Entonces, toda la variación que hay en los rasgos y las adaptaciones y la posibilidad de acceso a recursos van a encontrarse con rasgos que caracterizan a determinadas etnias, ¿no? Entonces, esto, digamos, sí está muy bien planteado
como que la menstruación es un pasaje de rito, después vamos a ver más adelante cómo a partir de un fenómeno biológico, ¿no?, es la menstruación, en esa cultura se pasa a la situación de adulto, estando viendo también en nuestro suelo argentino, digamos, y somos contemporáneos, ¿se entiende? Acá no se considera en otros contextos. Ya pasó a ser adulta una mujer o una niña que es muy variable, de puber pasa a adolescente, pero no pasa a ser adulto automáticamente por este fenómeno biológico. Hay otros elementos que son muy importantes y que, les decía, solamente los humanos podemos hacer, que no están pudiendo registrar. Que me gustaría que ustedes puedan Hablar, profe. más que hablar, ¿cómo lo dirían? Bien. Lenguaje. Los seres humanos somos lo que hablamos. Expresarse, profe. Expresar. Puede ser la diversidad lingüística. Exactamente. Y que no siempre estamos hablando de pueblos que están acostumbrados a escribir y a documentar, entonces el bagaje cultural está dentro de la narrativa. Esa también es una característica que tiene que ver con los lingüísticos que tienen, ¿no?, que son las narrativas orales. Esto vamos a empezar a mirar. Hay otras dimensiones culturales que tienen que ver con algo que se planteó cuando respondían anteriormente sobre cómo, digamos, se utilizaban métodos para la salud, cómo se manejaban de manera diferente la salud de los ancianos, de los niños, aspectos relacionados a los diferentes tipos de métodos culturalísticos, algo así anoté de que habían expresado, pero aparecen elementos políticos. La cuestión de la tierra pasa a ser un elemento central. Esto va conformándose en una parte importante que cada uno son ramas de la antropología que se ocupa de cuestiones que son muy controvertidas en la sociedad actual. Entonces, Palmer lo va tomando en cuenta y que cuestiona, pero que sin explicar que esto se trata de otra cultural, lo va enlazando, porque de eso se trata la realidad social. Uno no la analiza críticamente y la etnografía va enlazando todo y dándole sentido de totalidad para poder comprender una comunidad. ¿Podrían alguien ocuparse exclusivamente de cómo se atiende la salud o cómo se ocupan de los problemas de la tierra o de la contaminación o de los abusos? ¿Se entiende? Entonces cada uno podría ser la antropología política, la antropología del desarrollo, lo lingüístico, cómo se va dando esto que le decía la profesora Liliana, que vamos a ver en la siguiente unidad, qué es aculturación, asimilación, adaptación, endoculturación, estos términos que están
tienen todas la misma raíz, pero que van haciendo una desinencia diferente para entender la cultura, todo. Vamos a hacerlo simple en este contexto, después se va a desarrollar mucho más, como todo aquello que está creado por el hombre. El ser biológico también, pero tiene otra naturaleza de desarrollo, ¿se entiende? Entonces, desde ese lugar también, esto cuando decían que intelectualmente son diferentes. No pasa por ahí, y ahí es lo que vamos a ir viendo, sino que tuvieron diferentes oportunidades de aprendizaje y diferentes entornos donde se desarrollaron esos seres humanos. No es porque tienen menos capacidad intelectual. ¿Se comprende? Eso es uno de los primeros elementos que va a hacer aporte a la enfermería de sacar los prejuicios, romper aquellos prejuicios de qué es bueno y qué es malo, que en algún momento plantearon de que servía este documental para poder entender cómo él se adapta y que él buscó adaptarse a una cultura diferente. A él me refiero al protagonista, que es John, ¿no? No, desde la antropología no se juzga, es bueno o es malo, es lo que se da y eso se manifiesta. Después vamos a analizar algunas miradas y perspectivas como es aquello del relativismo cultural y cuáles son el etnocentrismo, el distanciamiento que hay que tener para poder observar los fenómenos. En principio, algo que nos cuesta, empezar a deconstruir la mirada crítica en el sentido de tomar posición. Acá cuando hablamos de una mirada crítica es decir, esto es así. ¿Desde qué perspectiva estamos analizando para decir que hay diferentes lenguas? Porque estamos escuchando, porque estamos viendo, porque estamos comprendiendo, porque se están comunicando y están utilizando diferentes códigos lingüísticos. Entonces, tenemos una mirada crítica para decir desde una perspectiva, pero no en la crítica de uso de común en la que discrimina y dice esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. ¿Se entiende? Si podemos hacer eso con los sujetos tales, los sujetos de cuidado posteriormente, esta materia habrá valido la pena incorporarla. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es identifique qué motivó al antropólogo John Palmer a trabajar con la comunidad Wichí. ¿Sí? Profe, ¿puede ser que el motivo principalmente fue graduarse, o sea, hacer su tesis para graduarse como antropólogo, pero después se acostumbró a la comunidad y ya se quedó, digamos? Pero principalmente, digamos, él fue a trabajar a la comunidad para terminar su tesis. Y de sencillo es, ¿se entiende? En principio fue eso. Y ahí está lo importante, que ustedes tengan claro por qué alguien se aproxima a algo, qué le motiva especialmente, por más que en el trayecto se vaya transformando. Y es lógico que nos transformamos. Ustedes pueden haber venido a por muy diversas razones. Es importante saber por qué. Y después se van modificando y se van incorporando otras herramientas, otras disciplinas, agregan otras que les va interesando alguna cuestión en particular. ¿Alguien quería decirme algo? Si no, vamos a ir a... Sí, profe. Yo entendí que lo que le motivó al antropólogo George Palmer
a quedarse y a trabajar, fue el modo tan inverso que él vio esa comunidad, digamos, lo rico que era esa comunidad. Entonces él decidió quedarse y ayudar a la comunidad Wichi. Bueno, como terminábamos de decir, que no vamos a decir esto está bien y esto está mal, es otra mirada que podés aportar. Tampoco decía inicialmente, ahí también aprendan ustedes a defender sus respuestas, ¿sí? Si yo le hubiera, ¿qué motivó? Pero en realidad el motivar es esto, ¿no? Lo inicial para contactarse con algo. Si yo decía motivó inicialmente, tu respuesta hubiera estado incorrecta, pero desde cómo está planteada, está correcta. ¿Entiendes? Profe, somos 86 participantes, ¿la puedo aceptar a los otros? ¿O usted le parece 100? Ya me tenía 98. Yo tengo 86 acá participantes. Ahí se están incorporando. Gracias, profe. Vuelvo a, no sé quién estuvo hablando anteriormente, pero ¿se entendió la diferencia en la respuesta? Sí, profe, se entendió. Bueno, los que recién se incorporan, por favor, si silencian mientras no den respuestas para que no interrumpan la comunicación. Bueno. Yo quiero entrar al video, ¿no? Yo te estoy volviendo. Bueno, otro punto era en qué rama de la antropología está basado el documental. ¿Se entendió la pregunta? Profe, Sí. no sé, ahí yo había puesto que en la rama social cultural, la cual se ocupa y el análisis de las culturas, las tradiciones socialmente aprendidas del pasado y del presente. Tiene una subdisciplina que es la etnografía, que se consagra a la descripción sistemática de las culturas contemporáneas. La comparación de culturas proporciona la base para hipótesis y teorías. ¿Sí? Con que ustedes respondan, y ahí está la simpleza a veces con que ustedes puedan comprender, porque después ¿qué respondiste entonces cuando hablas de cuál es el método que utilizó desde un enfoque antropológico? Yo en el método puse del procedimiento ético. Está bien, que hacía la interpretación de las costumbres de la comunidad, de la mirada y desde la visión de una persona ajena a esa comunidad. Bueno, no. El método etnográfico es poder ver esa totalidad y que utiliza diversas técnicas, incluye la perspectiva y siempre van a entrar en juego estos dos enfoques que ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero desde la antropología, porque hay dos grandes ramas. Por un lado, la biológica, que en algún momento
que plantearon la física como la ropa y que ya quedó claro, creo que eso no entraba dentro de lo físico, sino que tenía que ver con estas características, las biológicas, ¿no? Con las características de las personas, pero desde en cuanto a los rasgos, esas características adaptativas que tienen los organismos para soportar determinados climas, para poder desarrollarse de acuerdo a la alimentación. No por casualidad algunos paneles tan altos y los otros son tan bajitos, ¿no? El color de la piel. Hay una serie de elementos que entran en juego para poder recuperar desde esa perspectiva física, que no es lo que nos interesa en este contexto. Nos interesa la perspectiva sociocultural y desde ese lugar vamos a trabajar. Entonces, desde lo sociocultural, nosotros vamos a ver, vieron que ahí la antropología médica que utilizaban para cuidar, para aprender, ¿no? Desde aquella antropología del desarrollo y lo urbano, cómo iban urbanizando la ocupación de las tierras, conseguir lo lingüístico, lo etnográfico. ¿Se entiende? Vamos a aplicarlo particularmente a cómo vamos a ver, teniendo base desde este espacio es lo que nosotros vamos a tener mayor énfasis en el desarrollo de la antropología en esta asignatura. Va a tener su mayor peso. Pero entonces, ¿qué es la etnografía y cuáles son las técnicas? En principio, vamos a decir que me salen todas estas cosas de acá. ¿Ustedes ven todos esos iconitos acá en la... Profe, usted puso en silencio, ahora no sé si se le escucha. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí, pues se escucha. Bueno, ¿y ven bien la pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, Sí, se ve bien. imagen lo que refleja es que la etnografía es un método abierto de investigación que nos permite de forma artesanal trabajar en el campo, se habla de trabajo de campo, de manera flexible, la apertura al trabajo, uno llega al espacio donde va a investigar. La metodología es un camino, una forma de recorrer aquello que quiero conocer, el objeto de estudio, sin tener tan establecido desde el inicio. Entonces, para poder comprender esos caminos diferentes que nos puede llevar, tenemos que tener ya una concepción más amplia, no necesitar ajustarnos a patrones tan rígidos para poder encarar y crear conocimiento. Por eso se habla de que es una concepción y una práctica de conocimiento. Entender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros. Por eso estuvo bueno cuando plantean de que qué es lo que ellos vivenciaban, cuáles eran sus problemas, cómo vivían el día a día, cómo lo resolvían. Y a veces hablamos de sujetos sociales, entendiendo que la subjetividad de las personas, nosotros habitualmente aprendemos a controlarle el peso, la talla, controlar la tensión arterial, datos cuantitativos, observables por diferentes observadores, valga la redundancia, en la que se utilizan el mismo elemento. Yo uso la misma balanza
y otro profesional viene y usa la misma balanza para controlarla a una persona, me va a dar resultados similares, ¿no? A pesar de que hay un pequeño sesgo en la información. Entonces, estos sujetos sociales tienen un mundo subjetivo, tienen este término, la construcción de aquello que no se ve, pero que yo indago a través de lo que la gente dice, hace o piensa, que accedo por diferentes caminos al mundo de sentidos, me va a permitir construir un conocimiento distinto, pero que está interrelacionado, es una construcción conjunta a medida que voy investigando. También son agentes en el sentido de que tienen agencia propia, tienen capacidad para tomar decisiones, tienen capacidad para modificar. Eso es un problema cuando se cree que dentro de una consulta se le dice qué es lo que tienen que hacer, comer, determinada actividad física, y la gente, por su propia agencia, después puede tomar o no determinadas indicaciones. Entonces estos materiales son captados desde cuáles son las prácticas que ponen en juego y cuáles son las razones por qué ejecutan las cosas de determinada manera o dejan de hacerlas. O como actores sociales, entendiendo que hay un escenario en el que desarrollan, se desenvuelven en la vida humana. Acá hay claramente, acá no estamos hablando de que John Palmer es un actor, digamos, del documental, ¿se entiende? Y los Huichi también son actores, en el sentido actoral del término, desde la escenografía, ¿no? Como actores sociales, personas que actúan en la vida cotidiana y desarrollan en el mundo del sentido común determinado tipo de prácticas de acuerdo a sus creencias, a sus valores, a sus formas, a sus recursos, a sus intereses. Y los intereses también y las motivaciones van cambiando. Una página que se llama Antropología y ahí entonces esta cuestión que teníamos inicialmente que diferenciar de aquellos métodos cuantitativos de los cualitativos, vamos a entender que el método etnográfico ya no nos interpela en una sociedad en la que tenemos que contar las personas. Acá nosotros no sabíamos en el documental cuántas personas había, no nos interesaba si no podíamos ver otros rasgos de este sujeto cognoscente para poder construir el conocimiento de cuáles serían sus inquietudes, problemáticas, formas de vida, las diferentes dimensiones culturales de las que trata el documental. Acá, cuando hacemos desde una perspectiva positiva, cuantitativa. Profesora, perdón. Sí. Que por favor desconecten los micrófonos y que así se escucha mejor lo que está diciendo, porque están activados los micrófonos y hay interferencia. Eso es una responsabilidad de todos que puedan silenciar. ¿Se entiende? Claudia, por favor, desactiva tu micrófono. Es mucho más agradable si silencian porque no hay esa interferencia de fondo. Entonces, acá lo que quería demostrarle con esta imagen, esto es lo que nosotros desde la salud pública estamos acostumbrados a utilizar,
métodos que permitan contar. Hoy día con la pandemia es claro, ¿no? Cuántos casos positivos, cuántos casos sospechosos, cuántos están en aislamiento en este momento. Hay cantidad de muertes, son números, y los factores de riesgo se analiza desde otra perspectiva, pero desde una perspectiva etnográfica nosotros tenemos que entender que el acceso al conocimiento ya no es a un objeto cognoscible tan fácilmente, observado cuantitativamente desde aquellos valores, como les decía, de la presión, el peso, los datos de laboratorio, sino que tenemos que indagar para poder construir. Primero tenemos que deconstruir el conocimiento y después recién vamos a poder reconocer, entendiendo que hay un proceso dialéctico, no entre un objeto material, sino que es un objeto hablante, o sea, es otro sujeto cognoscente también. Y esto de que muchas veces plantean de que por qué le vamos a preguntar y la gente va a decir otra cosa, algo diferente y que no nos va a colaborar. Esto hay que tener esa tranquilidad. Si la persona sabe por qué se va a hacer, por lo general hay mucha colaboración porque quieren contribuir al saber del otro. ¿Se entiende? Y porque saben que la construcción del conocimiento es una colaboración mutua, se construye conocimiento. Entonces nosotros llamamos a pasar con la investigación etnográfica a describir a otros. Acá en el documental se hace una descripción densa, ¿sí? Como diría Gertz, es un antropólogo destacado, en el que es referente de la antropología. Él habla de descripción densa en que los datos no son objetos aislados, sino que están todos interconectados. No puedo hablar del cuidado, digamos, en cuanto a la salud, sin tener en cuenta el sistema, aunque no esté descrito ahí, el sistema, la falta de acceso, los recursos económicos. Entonces, entran a, de alguna manera, articularse muchos elementos, la educación también, la interculturalidad, la capacidad que tienen o no de acceder a la tierra, a su vivienda, al no tener documentos, ¿no? Es algo que no les permite en este mundo donde todo está documentado luchar de igual manera por sus derechos. Entran muchos elementos en juego en los que ya hay un proceso posteriormente de interpretación y de teorización. Y cuando hacemos esta interpretación es con el otro, cuando se describe al otro y se teoriza, se va construyendo el conocimiento. O sea, no es solo una descripción, una narrativa, sino también un proceso de teorización. Y acá está un poco lo que se estaba hablando, que dice Kotak, que lo toma de Pink, ¿no? El proceso que se hace del trabajo etnográfico tiene como punto central, lo más importante es la captación del punto de vista del nativo, cómo ellos piensan sobre un fenómeno, cómo lo perciben, cómo lo categorizan al mundo, ¿no? Acá esto que planteaban a partir de la menstruación como rito de pasaje de la niñez a la adultez y no hay otro punto intermedio, cómo está categorizado el mundo, ¿se entiende? Entendiendo que los mundos no es que estamos hablando de otros mundos, que ya no estamos hablando del planeta Tierra,
sino que es otro mundo de sentidos en los que coexisten, así como el mundo del animismo, aquellos seres sobrenaturales, aquellas creencias que tienen que ver con su forma de entender cuáles son las fuerzas que colaboran o no en el desarrollo, digamos, del mundo natural, para que crezcan las plantas, para que llueva, para que se desencadene un proceso exitosamente. Poder llegar a comprender, esto se pensaba inicialmente que cuando los antropólogos evolucionistas, que los vamos a ver la próxima clase, creían que se iba a desaparecer las religiones y las creencias, teniendo en cuenta que si avanzaba el conocimiento científico y todo podía explicarse científicamente, este tipo de saberes, digamos, en el que se buscaba un apoyo en la fe y en la religiosidad, desaparecerían. Sin embargo, el mundo no es lineal y no fue de esa manera. Eso es para detrimento de quienes pensaban que iba a evolucionar siempre en el mismo sentido, ¿no? Vamos a volver a hablar y es como interesante poder rescatar y entender cuáles son esas creencias, qué perciben, y no solamente son los objetos materiales, ¿no? Sino lo más rico, como volvemos a hablar, de los sujetos sociales, es el mundo de sentido, cómo es construido y el valor dado, porque la gente actúa en base a los valores. En cambio, la perspectiva digamos, del investigador a veces es la que intenta primar dentro de lo que sería el trabajo de campo. Entonces, esto es lo que si recuerdan cuando hablábamos en enfermería comunitaria de lo que es el concepto, la noción de salud de San Martín, que habla que es una concepción relativa, ¿no? Que por un lado está la percepción de los sujetos, subjetiva, en este caso sería el punto de vista del nativo, esta perspectiva emic, y la perspectiva etic, que es la del observador, en este caso sería la del trabajador de salud, ¿no? Que valora a través de datos objetivos. Fíjense cómo hasta eso, ahora en el tema de la pandemia, se fue modificando. Primero era para poder diagnosticar que se tenía el COVID-19, digamos, o poder justificar que se haga el test, tenía que tener 38,5, después 38, y se fue modificando de acuerdo a cómo se fue dando, pero de acuerdo a los datos que iban apareciendo y que se podía testear científicamente. La persona podía sentirse a veces que no estaba bien y tenía algún problema respiratorio, y sin embargo no llegaba a entrar dentro de lo que estaba pautado como la perspectiva ética para esta problemática. ¿Se entiende? Entonces, este mundo objetivo que marca de alguna manera esta otra mirada es la que nos va a llevar también a partir de la reconstrucción de lo que la ciencia nos dice, cómo vamos reconstruyendo y modificando y justificando para encasillar. En la perspectiva ética tiene que encuadrar dentro de determinado parámetro. En cambio,
a eso se refiere lo positivista, que está muy pautado, normado. Entonces decimos, hay tantos casos. Y el mundo subjetivo, el del nativo, la perspectiva del TIC, es amplia y no tiene que entrar en determinada categoría. Por eso es abierta. Entrar al campo nos abre una ventana en el que no sabemos a qué camino nos va a llevar. Es mucho más flexible. Entonces, entre las técnicas, vamos a tratar de ir simplificando, porque esto lo vamos a seguir retomando posteriormente. Las técnicas de investigación, las directivas, estas rígidas, positivistas, las encuestas, no es que no se usan para nada, pero muy poco. Nos interesan, se priorizan las técnicas no directivas, entre las cuales se priorizan aquellas que son más flexibles, más amplias, las preguntas abiertas, las entrevistas donde se dice la atención está flotante. Yo hago una pregunta amplia y la persona puede responder y no sabemos hacia dónde va a ir. Entonces le voy a una pregunta amplia. ¿Por qué no tiene el plan de madre de 7 hijos? ¿Vio que para eso hay que tener papeles y yo no tengo? Entonces, una pregunta aparentemente tan obvia, ¿y qué papeles necesitan? Los documentos y los papeles de nacimiento de todos, de los hijos, ¿no? Uno desconoce, pero puede permitir que las preguntas surjan y que eso nos vaya llevando. Puede quedar se plantean temas y las preguntas son solamente para ir orientando y no perder el foco, pero muchas veces cuando uno está acostumbrado a trabajar con encuestas, a hacerle preguntas, tiene determinados síntomas, hizo esto, hizo lo otro, de determinada forma muy rígida, se caen otros elementos que son importantes y que en principio no aparecían como elementos importantes, en el que solo se capta a veces cuando hay una estancia, un compartir por mucho tiempo, residir de manera prolongada con los sujetos de vida. Entonces, no siempre es necesario hacerle las entrevistas. En el estar y en la observación participante, esto implica no estar mirando lo que el otro hace, sino también haciendo con. Si yo hago una visita domiciliaria y la persona está haciendo algo y yo puedo colaborar con la tarea que está haciendo, puedo ayudarla, estaría teniendo mayor posibilidades para no solamente entrar, sino saber qué se siente, conocer el peso de la herramienta que está utilizando, conocer el grado de dificultad, sentir los colores, sentir la dificultad que hay, ir aprendiendo no solo por lo que se escucha, por lo que la gente dice, sino por lo que la gente hace, pero también a través de los otros sentidos. ¿Se entiende? Les agradezco que hayan silenciado porque permite hablar tranquilamente. Sé que no hay interferencias, pero si quieren hacer alguna pregunta pueden intervenir.
porque vamos a ir pronto cerrando. Este diálogo está tomado de un texto que tienen que leer sobre la entrevista etnográfica y van a entender cuáles son los aportes que hace a la disciplina. Está subido al aula, puede ser que algunos ya lo conozcan. Es de mi autoría y pueden utilizar como para comenzar a comprender. No es que creo que sea tan bueno, pero sí, siendo enfermera y habiendo realizado, digamos, en el marco de un estudio de posgrado, permite darle un sentido desde lo disciplinar. Entonces, esa pregunta que estaba en el trabajo práctico número 1, que qué aportaba, pero desde un documental, acá hay a partir de un trabajo etnográfico registrado. ¿Se entiende? Entonces, un trabajo etnográfico a veces puede traducirse en un libro, en un texto, pero también en un registro, digamos, de otro tipo, como es en una película. Entendiendo que la etnografía es un estudio cualitativo. Los números, la cuantificación, los datos objetivos desde ese lugar no tienen la misma trascendencia. Esto no quiere decir que no aparezca información cuantitativa que ayuda a corroborar la evidencia, pero el objetivo y la perspectiva metodológica es diferente, la epistemológica para construir ese conocimiento, que lo más importante acá es el ejercicio de reflexividad que se da. Reflexionar esto de la vida cotidiana, que no se piensa en lo que se hace. Muchas veces la gente no tiene respuesta porque nunca lo pensó, por qué hace de determinada manera algo. A veces lo hizo porque siempre en la familia o la gente lo hizo de determinada manera y vamos construyendo un conocimiento de manera conjunta. ¿Sí? De ahí es la importancia de poder explicar a la gente por qué tiene que hacer o por qué tiene que modificar, pero además qué hace. Sí. Eso de lo que está diciendo entra un poco medio la filosofía de lo que la filosofía cotidiana, como si se puede decir, ¿no? De por qué si mi familia hace esto, por qué tengo que hacer yo lo mismo, y si no me gusta, por qué lo tengo que hacer igual, o cosas así, ¿no? Sí, por eso tiene aportes de la filosofía muy interesantes. Yo porque no le quiero complejizar un poco más, porque podríamos utilizar, ¿no? Y Bourdieu en esto trabaja muy bien de esta reflexividad que se da, pero nosotros no podemos trabajar como profesionales, y ahí volvemos al término de la criticidad. De eso se trata, ser críticos, poder reflexionar por qué se está haciendo, se puede hacer de otra manera, tengo que hacerlo de esto, o puedo también desarrollar la creatividad para poder optimizar los recursos, mi tiempo, no sé. De ahí se nos dispara la cabeza. Era crítico cuando nosotros hacemos todos lo mismo, de la misma forma, sin saber si eso es eficaz o no. Claro, pero uno de los casos también es, por ejemplo, si trabajamos en el hospital, hacer todo lo que hacen lo mismo los demás, o sea, y no tratar de cambiar para mejor, ¿no es cierto? A lo mismo que fuera del lugar, digamos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Si vos estás trabajando en el hospital, ¿incorporás otra modalidad de trabajo? Sí, o sea, como, qué sé yo, un ejemplo, tener un poco más de paciencia, de
tratar de explicarle mejor a la persona, ¿no es cierto?, al paciente, porque por ahí como ellos a veces vienen y no saben muchas cosas, cómo ellos pueden hacer las preguntas y esas cosas, o sea, tener más paciencia, digamos. No solo en el hospital, sino en otros lugares, como la salita, el CAPS. No sé si está bien la pregunta, lo que le estoy diciendo. Sí, la reflexividad en la vida cotidiana. Acá nosotros estábamos hablando de la reflexividad como método para construir el conocimiento a través de la etnografía, ¿no es cierto? Pero esto quiere decir que hablábamos hoy del aporte que hace a la disciplina enfermería. Claro. Y la reflexividad como recurso de trabajo en la vida cotidiana. Y tiene que ver con eso, sí. Ahí hay que tener mucho cuidado, es lo que hablábamos otra vez de la perspectiva de Miki y de la perspectiva de TIC. No dar por supuesto que el otro no sabe. Entonces, desde una perspectiva de MIC, efectivamente yo estaría viendo cuáles son los saberes de ese otro sobre determinado objeto. Sí, así me quise explicar, pero, o sea, como que bueno, no me salían las palabras, profe. Está bien, pero de eso, primero indagar. Claro. Y a partir de esa indagación, entonces, y a nosotros también, porque es un aprendizaje mutuo. Así como yo voy aprendiendo con ustedes cuando voy preparando las clases, cuando discutimos sobre esto. Repienso de otra manera lo que ya venía dando, lo que ya estábamos discutiendo. ¿Entiendes? Es un aprendizaje compartido, porque es una relación entre dos, digamos, no quiere decir es en grupo, ¿no? Pero hay un otro que aparentemente aprende y otro que enseña, pero en realidad esto se da todo en la vida cotidiana, el sujeto cognoscente, por eso le taché el árbol, para entender que nosotros estamos interactuando, como dice Bourdieu, estamos interactuando con un otro hablante. Eso después también lo recupera Menéndez y está como muy interesante. Ahí está el problema. No es que depositamos desde la pedagogía de la liberación de Freire, dice la educación bancaria, no nos creemos que depositamos. Vieron que cuando uno va al banco y deposita plata, o deposita saberes en un otro, pero no, ese otro no es un objeto. Entonces, así como tiene su razón de ser, ¿por qué hace de determinada manera? Así lo entiendo la escuela, ¿no? Este ejercicio de reflexividad, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo encaramos? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos contesta cuando le preguntamos algo? ¿Habremos entrado de manera brusca? Ni siquiera nos presentamos y le estamos haciendo preguntas. ¿Qué está pasando que el otro no está participando y no está, digamos? Entonces de ahí es importante poder repensar, ¿no? Tiene que estar claramente pautada la relación para que se pueda construir este saber en conjunto. Pero en este pautar, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que suspender nuestras miradas, ¿sí? Esto, no preguntarle, no dar por sentado, saber por qué, sin juzgar, por qué no tiene el plan, qué papeles necesita, para decir que obvio lo que se preguntó, ¿no? Pero podríamos decir que obvio que cómo no tiene esos papeles. Las obviedades acá no están. Entonces nosotros suspendemos nuestras nociones, nuestros puntos de vista y vamos, Pame, ¿me escuchas? Profundizando de manera metódica, no es que es desordenada, pero es como que vamos desarmando la madeja y la vamos volviendo a
envolver de otra manera para que tenga sentido y construir ese saber en conjunto. Un problema central de la antropología poder dar estas explicaciones de cuáles son las semejanzas, las diferencias. Fíjense, en el documental todos hablan, ¿no? Tienen capacidad de lenguaje, pero son diferentes. Hay cuestiones que van cambiando, se van modificando, pero hay otras cosas que no cambian. Todos para poder persistir como seres humanos siguen comiendo, pero van comiendo cosas distintas, de acuerdo a los recursos, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la cultura. La interacción, la forma como se relacionan, quiénes son los que hablan, quiénes están autorizados, quiénes son los que participan en determinados fenómenos. Chicos, si tienen alguna pregunta, escriban y después yo le pregunto a la profe. Pasar de niña a mujer es un cambio un poco brusco, no hay intermedios. La temporalidad, el despliegue, espacio-tiempo, y en el que aparentemente está totalmente aislado del resto del mundo, diríamos, civilizado, en el que tiene otros parámetros para reconocerse como ciudadanos con capacidad de derechos para poder participar en los eventos sociales de otra manera. Entonces vamos a ver cómo vamos a ir aplicando de manera práctica, cómo vamos a poder estudiar esto que nos permita entender la antropología aplicada en una disciplina que es la enfermería. Vamos a de a poco avanzar en este camino a llegar después a la antropología de la salud o la antropología médica para entender, atender la salud y el cuidado desde otra perspectiva, un poco más humanística, más amplia, y ya no tener esas miradas tan estigmatizantes de que los grupos pueden ser los subdesarrollados que necesitan el apoyo, ¿no?, de las naciones más desarrolladas. Poner en valor lo que cada una de las culturas y los grupos tienen. Vamos a ver qué nos puede aportar estas diferentes miradas, y para seguir profundizando en este trabajo van a estudiar un texto que es sumamente interesante. Malinowski presenta, digamos, los argonautas del Pacífico Sur, donde él desarrolla, establece, genera, a partir de su trabajo de campo realizado en las Islas Trovián, cuáles fueron las bases para el trabajo de campo. No les voy a desarrollar, vamos a dejar para más adelante. La próxima clase la vamos a retomar, cómo él capta y todo lo que él captaron, ¿no? Después les voy a comentar algunas cuestiones que son muy interesantes con respecto a críticas que aparecen posteriormente luego de la muerte de él. También le voy a poner una bibliografía que es de Rosana Gruber sobre la etnografía, la primera unidad, que el libro se llama La etnografía, método, campo y reflexividad. Es aparentemente viejo desde el 2001, pero sigue teniendo vigencia, es básico, y varios de los conceptos desarrollados acá están tomados de ahí. Bueno, tienen los argonautas para la próxima clase que leer dos textos, el de Malinowski, que ya está subido el TP, y el de la entrevista antropológica, cada uno con sus consignas dadas. ¿Alguna pregunta? Si no, damos por finalizada. Profe,
le quiero hacer una consulta. Con respecto al trabajo, el primer trabajo del documental del etnógrafo, por la conformación de los grupos, viste que se extendió a 15 a 20. Por ejemplo, nosotros somos 5 nomás en el grupo, no, de igual manera le subimos el trabajo, como para avisar a los demás chicos también, por ejemplo, que estaban con esa duda también. Bueno, ya eso lo planteamos al inicio, es imposible poder mirar tantos trabajos, por eso también generamos esta estrategia que desarrollábamos así. Son 398 alumnos en el aula virtual. Es imposible que entre dos docentes estemos desarrollando esa tarea. Pero no tiene lógica, ¿sí? Por eso le ponemos grupos grandes. En nuestro grupo nos faltó agregar una de los integrantes. ¿Cómo hacemos? Que repiensen para la próxima, para los próximos trabajos. ¿Entiendes? Claro, porque nosotros enviamos el trabajo, pero nos faltó agregarle a una de las chicas. O sea, se nos olvidó agregarle ahí en el TP y bueno, se fue sin el nombre de ella. O sea, ¿cómo podemos hacer? O le enviamos así aparte el nombre de ella o cómo hacemos. Vuelvan a enviar. Más que nada para que registre que ella. De todas maneras, tengan en cuenta que nosotros en este periodo estamos desarrollando un trabajo. Son un poco laxas las pautas que tenemos, sabemos la dificultad que hay, inclusive en la conectividad. Ahora mismo no pueden entrar y participar todos los alumnos, esa es la capacidad. El dispositivo que estoy usando, lo mismo tiene más capacidad que otros y tiene más estabilidad. Entonces, les digo, es algo que tienen que hacer. El hacer los trabajos lo que le permite a ustedes, volviendo al tema de la reflexividad, que puedan reflexionar. Uno cuando hace, aprende. Si estudian y van desarrollando, van a poder aprender. Porque en este momento no le podemos dar situaciones, pero cuando se regularice la situación, vamos a hacer los exámenes que van a tener aprobados simplemente porque mandaron un trabajo, ¿se entiende? Entonces, profe, ¿sí? Y como nosotros todavía no pudimos mandar porque no me permite el aula, podemos agregar entonces más chicos en nuestro grupo. Nosotros somos Les voy a volver a abrir una hora para que manden y listo, ¿sí? Profe, le quería hacer una consulta. Porque ya estaba cerrado. Sí, es que no pudimos mandar porque no podíamos. Bueno. Profe, gracias, profe. Profe, le quería hacer una consulta, me están preguntando. Para los chicos que no pudieron ver el primer video, ¿usted va a subir el audio al final o las diapositivas? Te voy a subir el audio, ¿sí? Ajá. Sí, puede ser que le suba la diapositiva. No tiene mucho sentido porque ven que una diapositiva no tiene demasiada información en sí misma. Ah, bueno. Es para ilustrar, ver la ventana con algunos elementos no le va a servir si es que no pueden escuchar o ver el video. Sí. Van a tener que ir leyendo, sí, los textos que se le van orientando. Eso va a ser muy importante. ¿Sí? Bueno, pues. Pero les puedo facilitar que vaya que... Profe, ¿de qué hora a qué hora? Uy. Profe, ¿de qué hora a qué hora va a abrir el trabajo para entregar el trabajo? Y voy a abrir ahora dentro de un ratito. El trabajo del Malinowski, la entrevista antropológica, también tenemos que realizar así como este trabajo, el de hoy, entregar antes de la clase, para la clase. Entregar antes de la clase, sí. Bueno. Por favor, así son insumos para trabajar posteriormente. De todas maneras, lo vamos a ir respondiendo y digamos, la corrección, por así decirlo, es acá colectiva. ¿Entiendes? Entonces es importante que ustedes
planteen, digan lo que entendieron cuando se le habilita para que respondan y no tengan miedo de equivocarse. Acá no están teniendo un desaprobado. Poder decir lo que ustedes comprendieron permite que el docente también pueda entender si está haciendo un material que es para la comprensión del grupo y si requiere otro tipo de análisis. Y enriquece el grupo, porque lo que uno plantea a veces es lo que otros también dirían. ¿Se entiende? Además es mucho más entretenido una clase interactiva, porque si no yo grabaría un video y le subiría y listo. Pero el aprendizaje se da en esta relación entre el docente y el estudiante, entre el estudiante y el docente, diciendo que somos todos aprendemos y todos crecemos en este proceso. Por eso se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias y hasta la próxima clase la semana que viene. Chao, profe. Gracias. Nos vemos el miércoles. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Luego. Cuídense, hagan bien las cosas, ¿sí? No salgan de casa. Bueno, cuídense mucho. Bueno, chicos, ustedes escucharon de que la profe dijo que ahora va a habilitar una hora más para entregar en el aula virtual el trabajo del etnógrafo sería. Y sí, más o menos entre 10 a 15 integrantes había dicho la profe en un principio para poder hacer los trabajos porque somos muchos. Así que, bueno, voy a cortar el vivo y espero que les haya servido. Y cualquier cosa, escriban nomás en la página y vamos a ver cómo hacemos para el próximo vivo. Gracias. Chao, chao. De todas maneras, chicos, yo estoy grabando, o sea, grabé